¿Cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Nuestra Voz. Y ustedes saben que siempre buscamos acercarle la realidad, el contexto de lo que está ocurriendo y muchas veces vinculado con los trabajadores de la alimentación, muchas veces vinculados con los trabajadores lácteos. Por eso hoy vamos a tener una importante entrevista internacional. En esta entrevista internacional vamos a abordar los temas que están ocurriendo a todos los trabajadores de la alimentación en general, qué es lo que está pasando en particular en algunos países. Si uno mira el escenario de lo que está pasando en la República Federativa de Brasil, la cantidad de contagios, la cantidad de personas fallecidas y todo esto, cómo se traslada a los propios trabajadores en un sector tan sensible, en un sector esencial como es el sector de la alimentación. Pero si sigo sumando el escenario de Latinoamérica en este contexto de COVID-19, tenemos que decir qué es lo que pasa en Perú o eventualmente en Ecuador o en Chile. Yo mencionaba anteriormente, Chile es uno de los países que tiene la tasa de contagiados más alta por millón de habitantes. Entonces la pregunta que uno se hace mirando este contexto, ¿en cuánto afecta a los trabajadores el tema de las medidas sanitarias en este escenario de COVID-19? Y ahora sí, me están informando acá que ya tenemos la comunicación telefónica con el secretario regional de la UITA, Gerardo Iglesias. Le quiero comentar a todos ustedes, la UITA es la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación. Gerardo, Gustavo Idoyaga te habla, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, Gerardo, hice una apertura en la cual uno va de lo general a lo particular, uno se plantea qué es lo que está pasando en Brasil. Me refiero, todos sabemos el número frío, las estadísticas, la cantidad de contagiados, las personas fallecidas y de pronto nos está faltando conocer, en este caso ícono, podemos si querés después hablar o de Chile o de Perú, pero ¿qué es lo que está pasando con los trabajadores en Brasil propiamente dicho cuando tienen un presidente que decía que era una gripeciña? Bueno, lo que está sucediendo en Brasil es la base de toda esta catástrofe se debe a la gran irresponsabilidad de la administración de gobierno, de un presidente que no está en sus cabales. Se estaría necesitando de la participación de todos los actores sociales y políticos para salir de esta situación en Brasil. Se estaría necesitando de tener una coherencia que no se tiene. Se estaría necesitando, bueno, otro gobierno con otra sensibilidad. Y por estas razones, porque no se ha convocado a las fuerzas vivas, a los sindicatos, a las organizaciones, a las ONGs, porque no hay un trabajo con los distintos estados, con las distintas prefecturas en ese país enorme, en ese país continente. Bueno, está pasando lo que está pasando. Los muertos se cuentan por miles, un servicio colapsado totalmente, un subregistro de los fallecidos y un subregistro, sí, eso lo dice hasta la propia Organización Mundial de la Salud, y con un número de contagiados que asciende día a día. En el sur de Brasil ahora entra el invierno, donde siempre hay problemas respiratorios, de gripe, etcétera, etcétera. Se va a incrementar la pandemia seguramente en el sur de Brasil, pero lo que es hoy América Latina, el foco de la pandemia está en Brasil, y en Brasil está en el estado de São Paulo, que tú lo conoces muy bien, y en Río de Janeiro. El gobierno está totalmente desgastado. Bien. Aparentemente los militares están quitando su respaldo a Jair Bolsonaro,
pero es un país gobernado por un loco, Mm. donde han pasado 3 ministros de salud, y entonces, bueno, es muy difícil controlar cualquier cosa, cualquier pandemia, Ge- cualquier virus más o menos importante en ese país en estas condiciones. Gerardo, tengo una consulta general para que el público, para que la teleaudiencia tenga una idea. ¿Cómo en la República de Brasil, cómo está distribuida la industria alimenticia? Por ejemplo, yo sé, por ejemplo, que la región de San Pablo es muy fuerte en lo que es la industria textil. ¿Cuáles son las regiones donde es más fuerte la industria alimenticia? Y después vamos de lleno con los trabajadores del sector. En el sur de Brasil, en el estado de Río Grande del Sur, Paraná y Santa Catarina, Sí. la industria cárnica es muy fuerte. Ajá. Las grandes avícolas se encuentran ahí. La producción de cerdos se encuentra en esos estados muy fuertemente. Ujú. También en San Pablo, pero en San Pablo está el sector sucroalcoholero, que tiene que ver con la producción de azúcar, pero también con la producción de energía y con la producción de etanol. Y luego más al norte también hay una presencia fuerte de caña, de soja, que está inundando todo el país, bueno, con las consecuencias sociales, porque la producción de soja no genera trabajo, y con las consecuencias ambientales, porque el modelo de producción industrial, agrícola industrial, demanda una gran cantidad de agrotóxicos. Y Ujú. en este caso hay que señalar que Brasil es el mayor consumidor de agrotóxicos en el mundo. Se estima que cada brasileño, hombre y mujer, consume, entre comillas, 7 litros, kilos de De veneno por agrotóxicos. año. Uh -huh. Qué impresionante es ese Entonces, dato, ¿no? Discúlpame, y una sí, pregunta. bueno, Mencionaste la industria alimenticia en general. ¿Quedó alguna otra región fuerte para pasar después en Brasil, cómo es la industria láctea? la industria láctea también tiene al sur de Brasil, hay grandes establecimientos, Ujú. una industria láctea, sobre todo, bueno, en Santa Catarina, Paraná y Río Grande del Sur, que hace frontera con Uruguay y con Argentina, con una presencia de migrantes todavía importante que vinieron de Alemania y de Italia, Ujú. pero el mayor productor lechero de Brasil es Minas Gerais, es el motor de la industria lechera de ese país. Por eso, discúlpame, para el Eh, público que sabe, por eso es tan famoso el queso o queijo mineiro, ¿no? claro, claro. Y bueno, hay una cultura muy arraigada lechera en ese estado. Y Ujú. también hay que decirlo que el volumen de producción lechera se incrementó notablemente en las últimas 2 décadas en este país. ¿Qué volumen maneja Eh, ya que tenés datos vos? Va, no lo tengo ahora Pero los últimos creció. registros con todo esto de la pandemia, No, pero pero creció, tuvo un bueno, crecimiento importante. es un crecimiento muy importante. Brasil está entre los principales productores lecheros a nivel mundial. Ujú. ¿Qué es lo que sucede en Brasil? Que todavía el consumo per cápita de leche es bajo, Ujú. pero bueno, gran parte de la producción queda a nivel nacional, y Brasil no se está comportando todavía como un gran exportador de productos lecheros. Pero bueno, veremos qué pasa con todo este tema de la pandemia, de la crisis económica que está generando esta pandemia, qué va a suceder, pero como ustedes saben, en Argentina Brasil se está colocando como un jugador muy interesante
en la industria lechera internacional. Cuando decís jugador interesante, puede entrar en colisión, y más en un Mercosur debilitado, puede entrar en colisión con la República Argentina, bueno, con todos los países integrantes, ¿no? También Uruguay. ¿Puede entrar, se puede dar esa situación? Sí, 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 porque bueno, nosotros eso lo hemos analizado y evaluado en distintos foros y talleres que hemos realizado en el Mercosur, y recuerdo que el último se realizó en Sunchales, Sí. conjuntamente con Atilra, Ujú. y bueno, y ahí no solo participaron, de esto hace 4 años, y no solo participaron trabajadores del sector lechero y organizaciones sindicales del sector, sino también productores. Trajimos algunos industriales que nos dieron su visión, y Ujú. bueno, las expectativas de crecimiento y de posicionarse en los primeros lugares a nivel de la lechería global, sí, era una cierta posibilidad, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Aparte tiene un mercado, también tiene un mercado propio muy grande, muy importante. ¿Te parece, Gerardo? Podemos hacer una recorrida. No sé si escuchaste en la apertura del programa, hice referencia a Chile, hice referencia a Perú. Si tenés algún resumen de lo que está pasando en general, pandemia, trabajadores en particular. No hablamos de Brasil, el nivel de exposición de los trabajadores, que es otro tema también que me quedó pendiente. De, lo que pasa, lo que hay que entender también es que la pandemia llega a América Latina, y hoy a nivel mundial el foco de la pandemia es en nuestra región. Sí. Pero ¿por qué la pandemia llega con tanta fuerza aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo también o sucedía en la región? Bueno, la región tiene sus características. La América Latina es la región más desigual en términos económicos en todo el mundo. Sí, señor. ¿Mm? Es en el lugar donde hay un pequeño grupo que lo tiene todo, que lo acapara todo, que lo concentra todo, y la gran mayoría de la población de nuestra región, bueno, vive con lo que puede generar a diario para sobrevivir. ¿Qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en Centroamérica? En Centroamérica la pandemia se estima que en los próximos meses va a tener una cima muy importante. Ajá. ¿Pero por qué sucede? Porque hay países que el 65 y hasta el 70% de la población económicamente activa está en la informalidad. Entonces, o el quédate en casa para esta gente que necesita salir para comer es muy complicado. En Guatemala, en la ciudad de Guatemala, Ujú. se colocan banderas blancas, y que eso identifica y dice a las personas que pasan por ahí que en esa casa donde está esa bandera están pasando hambre. En El Uh, Salvador colocan banderas rojas para dar la misma señal, pero en toda esa región, ustedes recordarán que miles y miles de centroamericanos salían de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, sí. para tratar de pasar la frontera de los Estados Unidos. Y algunos caminaban hasta 5.000 kilómetros. Entonces son semanas y semanas transitando varias fronteras para intentar llegar a los Estados Unidos. Entonces, si uno se pone a pensar todos los peligros que se corren en esa travesía, donde hay problemas con el narcotráfico, con la trata de personas, donde la violencia es tremenda en estos países, da para pensar cuál es la situación de abandono, de violencia, Ujú. de la no presencia de Estado, Ujú. de la falta de oportunidades y de exclusión generalizada que existe
Sí. para que miles y miles de ciudadanos, sobre todo jóvenes, intenten hacer esa travesía de 3.000, 4.000, 5.000 kilómetros. Gerardo, Entonces, claro, sí, sí. Vos focalizaste el tema, cuando llega obviamente. la pandemia a este lugar, con estas condiciones y con esta gran precariedad social, bueno, ahí está el estrago, ¿no? Vos mencionaste el tema de precariedad social, precariedad, me imagino, va acompañado, es concomitante, precariedad laboral. Y bueno, casualmente, ¿por qué se potencia, no? Se potencia los contagios a estos niveles en lo que es Latinoamérica. ¿Tenés información tanto de Chile o de Perú para hacernos una referencia, así, una visión general de Latinoamérica? La situación en Chile, como ustedes conocen muy bien, es de colapso total de todo el sistema de salud, Ujú. que como también ustedes saben muy bien, es privatizado. Entonces, la vedette del neoliberalismo que era Chile nos está mostrando hoy al desnudo cuál es la situación. ¿Mm? Ujú. Una situación de ahogo, una situación donde la gran mayoría de la población está excluida de la educación, de la salud, ¿sí? Y donde la gente, como nosotros venimos estudiando desde hace mucho tiempo, aún trabajando en Chile, no deja de ser pobre. Ujú. Entonces, hay una situación muy delicada en estos momentos, una situación además que se profundiza por un incremento importante del desempleo, Ujú. por el cierre de fábricas. En el caso de Perú, estamos en una situación más o menos similar, pero también donde el empresariado, las grandes industrias y desde el propio gobierno se están propiciando una serie de cambios en la legislación laboral donde, bueno, es muy probable que los peruanos en el correr de los meses podrán encontrar un trabajo, pero yo estimo, y muchos estudiosos lo dicen, no van a encontrar un derecho, porque Clarísimo. Trabajo sin derechos. se está terminando con toda legislación, se está terminando con todo aquello que impida el desarrollo sin límites, sin ética ninguna, sin responsabilidad Ujú. y desenfrenado hacia el lucro. Entonces, eso es algo que también nosotros tenemos que analizar y que tenemos que estudiar. En muchos países, y no solo de América Latina, sino del mundo, la pandemia ha llegado como anillo al dedo para realizar una gran transformación en el mundo del trabajo. O sea, discúlpame un segundito, Gerardo. Quiere decir que con tu conocimiento, sos un hombre que ha viajado por todo el mundo, conociendo la industria alimenticia, la situación de los trabajadores, ¿la pandemia le fue funcional a la desigualdad social Sí, claro, claro, claro. No, y no, pero por laboral, agrego, supuesto. y laboral? Sí, porque todo esto que se dice y todo eso que se anhela, que de esta pandemia vamos a salir mejores y que se va a crear una conciencia social, política y ambiental diferente, eh, no es tan así. Las Quedó principales, para un poema de García Márquez, nada más. bueno, sí, tal vez, sí, es muy macondiano decir eso, Sí, sí. pero sí, están aprovechando para terminar con lo poco que queda de la legislación laboral en muchos países.
por ejemplo, volvamos a Brasil. Sí, Brasil es el principal productor de proteínas a nivel mundial. sí. Es el mayor exportador de pollos a nivel mundial. Ujú. Una sola empresa exporta 3 de cada un pollo que se exporta y se produce en el mundo. ¿Sí? Tenemos empresas que están en Brasil, que nacieron en Brasil, que se transformaron en transnacionales y hoy tienen ¿Cómo hasta el cuáles? ¿Cómo 15% cuáles? ¿Puede dar algún nombre? JBS. JBS, sí. Entonces, hoy es la mayor productora de proteínas a nivel mundial. Ujú, Y bueno, y ujú, en muchos frigoríficos, el Ministerio Público del Trabajo ha ujú, tenido que actuar para que los trabajadores, hombres y mujeres, ¿m? en estas instalaciones tengan alcohol gel y tengan mascarillas. ujú. Entonces, O sea, cuando uno no se fue encuentra, voluntario, no fue compromiso, sino tuvo que ser coercitivo, no, no, obligatorio. no, no, y en muchos frigoríficos se niegan a darlas, Uh, o terrible. se niegan, o se niegan a aplicar los protocolos de bioseguridad. Ujú, Pero en esta catástrofe que hay, ujú, porque los frigoríficos, sobre todo en el sur de Brasil, se están convirtiendo en grandes focos de propagación del COVID-19, tuvimos que hacer una campaña internacional porque la Cámara de Diputados iba a votar una enmienda a una ley que establecía pausas térmicas. ¿Cómo es ¿Qué eso? es esto? Pausa Los térmica. trabajadores en los trabajadores en frigoríficos, luego de trabajar 1 hora 40, tenían derecho a 15 minutos de descanso, Ujú, ¿sí? Porque trabajan en unas condiciones de mucho frío. mucho frío, sí. Bueno, pues bien, esa enmienda hacía que solamente aquellos trabajadores y trabajadoras que laboraban en ambientes de 4 grados o menor a 4 grados tenían derecho a esa pausa térmica. Si esa enmienda se aprobaba, afectaba a 500.000 trabajadores, hombres y mujeres, de la industria frigorífica de ese país. ¿Tantos trabajan? Entonces, cuando hoy estamos en medio de una pandemia, cuando estamos en Claro. el país que tiene más contagiados, donde hay más muertes en la región, la industria está aprovechando, porque detrás de esta iniciativa en la Cámara de Diputados está la industria está aprovechando esta situación para generar todavía más precariedad en el trabajo Ujú, y para turbinar una explotación que ya era masacrante. Entonces, esto hay que decirlo, claro. esto hay que decirlo. ¿Mm? Clarísimo, Gerardo. Bueno, te agradezco muchísimo. Bueno, el secretario general, Etín Ponce, te manda saludos. Me pidió que te lo transfiera. Y bueno, y un saludo final para todos, para el público en general y para los trabajadores del sector en particular. Gerardo. ¿No? Me disculpan, pero hoy ha sido un día de muchas entrevistas y algunas conferencias. Me quedé ahí en blanco con el dato de la producción lechera de Brasil, Sí. pero bueno, les envío un gran abrazo. Ustedes saben que Atilra hace parte de mi familia. Ustedes saben el compromiso de la UITA con vuestra organización, la cual hemos aprendido a querer, a respetar y de la cual aprendemos mucho. Porque Atilra hace una actividad sindical que va más allá de las 4 paredes de la industria o de la fábrica. Es una acción sindical que va hacia la comunidad en donde hay una seccional de Atilra. Es
un sindicalismo que tiene un gran desafío social y del cual nosotros nos sentimos muy contentos que sean parte de esta familia que es la UTA. Muchísimas gracias, Gerardo Iglesias. Bueno, les comento a todos ustedes, estuvo con nosotros Gerardo Iglesias, secretario regional de la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación. Ya estamos cerrando el programa del día de hoy. Muy importante, ¿no? Recibir lo que permiten las herramientas multimediales. Así como hay amenazas y oportunidades, podemos acercarle para que ustedes vean la realidad más allá de los diarios. Fíjense cómo cerró la nota comentando lo que le está pasando a los trabajadores en Brasil y cómo de alguna manera le funciona la pandemia a cercenar derechos de los trabajadores. Bueno, con esta entrevista, con esta información, nos despedimos de todos ustedes y nos vemos la semana que viene. ¿En dónde? Acá, en Nuestra Voz. Chao.